Egunon, egunon guztioi eta ongi etorriak gaurko ekitaldi honetara. Hoy tenemos con nosotros a Julen, que bueno, pues nos va a acompañar esta mañana para hablarnos de operaciones de la cadena de suministro. Julen comenzó a trabajar conceptos de Lean Manufacturing hace ya más de 20 años y bueno, pues tiene mucha experiencia en proyectos tanto nacionales como internacionales. Se dedica a la consultoría de operaciones y bueno, pues es un experto en evaluar la cadena de suministro y también en optimizarla, ¿no? Siempre en entornos de Lean Manufacturing. Entonces hoy vamos a contar con él pues para saber qué son los elementos principales para aumentar la competitividad en esta línea. Julen ha participado, bueno, con Euskalit ya lleva varios años de profesor en nuestros cursos Knowing y ha sido ponente también, bueno, con muchos otros organismos, universidades, másteres y esperamos pues que la sesión de hoy os ayude. Eguilla-san, somos bastantes personas, estamos unas 60 personas inscritas en este webinar y hay una forma de proceder que algunos que habéis estado ya en otros webinars pues tal vez ya conozcáis. Lo que vamos a hacer es grabar la sesión por si alguien luego quiere volver a escuchar, bueno, pues los conceptos que vamos a trabajar. Y no hace falta pues, que estéis todo el tiempo sacando pantallazos de lo que vamos a proyectar por dos motivos. Uno, lo vamos a grabar y dos, en cuanto termine el evento os vamos a enviar el PowerPoint que estamos utilizando o que vamos a utilizar como soporte. Y también el vídeo, no sé si lo he dicho ya. Por cuestiones de protección de datos personales, el micro y la webcam los tenemos desactivados para los asistentes, sobre todo pues lo que hemos comentado, porque vamos a grabar el evento y luego pues no somos libres de saber lo que ocurre con esos datos personales, ¿no? Que son la voz y la imagen. En cualquier caso, sí que tenéis la oportunidad de relacionaros con el profesor para lanzarle preguntas o conmigo, que soy la responsable del programa Knowing y soy, bueno, pues quien ha organizado este webinar y también pues quien pone a vuestra disposición la oferta formativa de nuestros cursos, que ya sabéis que próximamente también tenemos uno de Lean Manufacturing. Entonces, si queréis lanzar alguna pregunta, yo os animo a hacerlo, o sea, no os quedéis con las ganas y lo podéis hacer a través del apartado de preguntas que vais a ver en lo que es esta herramienta que estamos utilizando hoy para impartir. Y a continuación, lo que vamos a ver es cuál es la agenda de la sesión de hoy, que es muy cortita, tenemos una hora preparada para que Julen nos explique los fundamentos del Lean Manufacturing, cuáles son las fases más importantes y algunos elementos a tener en cuenta. Mientras, también responderemos todas vuestras preguntas que vayan llegando, insisto, así que, bueno, pues le cedo la palabra a Julen y espero que disfrutéis de la sesión. Eskerrik asko, Terese. Bueno, buenos días a todos. Egunon danori. Bueno, mi nombre es Julen Galarza, como ha presentado Terese, llevo ya muchos años en el mundo del Lean Manufacturing y ampliando, digamos, todos los conceptos a las nuevas épocas que nos está tocando vivir, que nos ha tocado vivir y que nos está tocando vivir, ¿no? Como se suele decir, la empresa que perdura en el tiempo es la que se amolda a los tiempos y a los tiempos, a las nuevas situaciones, tanto de mercado como también pueden ser internas. Y el Lean Manufacturing, desde luego, es un modelo de negocio y una cultura que al final ha perdurado durante muchos años, porque yo empecé con el Lean Manufacturing hace prácticamente 25 años y antes que yo hablábamos ya de conceptos que se han ido desarrollando desde hace 60, 80 años, ¿no? Entonces, una de las preguntas que normalmente hacemos es qué es lo que piensa la gente, ¿no? Qué es lo que piensan las diferentes personas y las diferentes organizaciones de lo que es el Lean Manufacturing. Y la verdad es que la diversidad de respuestas que
que obtenemos son muchas. Normalmente lo que es el concepto o un modelo o un marco Lean Manufacturing se asocia a una serie de herramientas que están enfocadas a un concepto de mejora continua o a un concepto de mejorar un proceso de fabricación y sobre todo se asocia a lo que es una fabricación ajustada, que sería la traducción literal, ¿no?, del inglés, y se asocia a lo que son los procesos de fabricación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos años los procesos de fabricación han dejado de ser, digamos, el enfoque principal de mejora en las organizaciones, y desde hace ya un tiempo el concepto de Lean Manufacturing se ha ampliado a, digamos, otros ámbitos de la organización, con una mayor integración de los procesos clave que integran esa organización y, a su vez, incluso a toda la cadena de valor. Una cadena de valor que, como concepto clave, que es orientación al cliente dentro del Lean Manufacturing, integra también una mayor relación y lo que es formas de funcionar con los clientes, con el mercado, y también, digamos, aguas arriba con los proveedores, ¿no? Y cómo integrar a esos proveedores. Al final hablamos de una cadena de valor en un marco más global de cadena de suministro, al fin y al cabo, en un marco Lean Manufacturing. Entonces, no pensemos solo en lo que puede ser procesos de fabricación, sino vamos a pensar en una organización que en global tiene que pensar y actuar dentro de lo que son los conceptos Lean Manufacturing, ¿no? Entonces, hablamos de filosofía, sí, hablamos de un modelo conceptual, hablamos de un kit de herramientas, sí, las integra, pero, por ejemplo, ya desde hace años hablaba de una combinación de principios, técnicas y herramientas, que ya en el libro de Toyota Way hablaba Licker, y también Taichi Ohno, que, digamos, es uno de los fundadores de lo que son los conceptos Lean y el fundador del Toyota Production System, ¿no?, que ya enfocaba todo el concepto Lean hacia la reducción de las operaciones que no añaden valor, ¿no?, en todo ese proceso, desde que el cliente pide algo hasta que somos capaces de cobrar lo que hemos servido, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí el Lean Manufacturing? Yo, personalmente, me gusta hablar del Lean Manufacturing como una cultura y un modelo de negocio. Cuando hablamos de modelos de negocio, creo que cada empresa, según las características de la empresa, las características del mercado, las características del producto, del servicio que tiene que ofrecer, necesita un modelo de negocio particular. Ese modelo de negocio particular se tiene que basar en un concepto Lean, en un concepto de fabricación ajustada, en un concepto de alinearse a lo que quiere el cliente, y para eso hace falta una cultura de todas las personas de la organización. Entonces, cuando hablamos de Lean Manufacturing, a mí me gusta hablar de cultura, y luego me gusta hablar de las personas que tienen que desarrollar esa cultura en base a unas acciones que para eso se necesitarán unas herramientas. No todas las herramientas son válidas para todas las empresas, y no todas las herramientas son válidas para cualquier problema. Entonces hay que saber también utilizar las diferentes herramientas para solucionar los problemas que tienen un tipo de solución. Y para cada tipo de solución se utiliza una herramienta. Yo creo que hoy en día se utilizan con demasiada ligereza, ¿no?, las herramientas Lean, como si todas, a todos, nos dan soluciones para aumentar nuestra productividad, aumentar nuestra eficiencia, reducir nuestros costes, mejorar la calificación de las personas, etcétera. No todo vale. Entonces, yo lo que recomiendo es, primero vamos a empezar por asimilar una cultura y vamos a seguir fase a fase lo que puede ser una implantación Lean, que no todas funcionan, y lo que hemos visto en los últimos 25 años es que no todas funcionan ni sabemos las causas por las que no funcionan, ¿no? Entonces, como podemos ver como ejemplo, como tenéis en la pantalla, podemos ver como ejemplo lo que es el Toyota Production System, que al final se basa en lo que ellos denominan las 4 Ps, que hablamos de filosofía, hablamos de proceso, hablamos de personas y hablamos de resolución de problemas, ¿no? Entonces, ya el Toyota Production System, que es el modelo Lean por antonomasia, el que, digamos, en el que se basa todo el mundo, en el que se ha basado también los conceptos Lean Manufacturing para el desarrollo en las diferentes organizaciones e incluso en los diferentes sectores,
y aunque ese nacimiento original y digamos que todos los proyectos piloto hace muchos años se enfocaron hacia el mundo de la automoción, luego la verdad es que se ha ido implantando y se ha ido desarrollando el Lean Manufacturing para su implantación como modelo de negocio y como cultura en los diferentes sectores, teniendo en cuenta que cualquier sector es susceptible de trabajar sobre los conceptos Lean. Igual que cualquier tamaño de empresa y cualquier volumen de empresa es susceptible de trabajar sobre un marco, modelo de negocio y cultura de Lean Manufacturing, ¿no? Entonces, sí hay una serie de principios que tenemos que tener en cuenta para asimilar lo que son los conceptos Lean. Si cogemos de inicio lo que puede ser el Toyota Production System, hablamos de contándolo de una manera muy, muy rápida, ¿no? Hablamos de un desafío, lo cual hace falta un enfoque y hace falta una cultura, hace falta una estrategia. Una cultura y un modelo de negocio basado en un marco, en los conceptos Lean Manufacturing, es una cuestión estratégica. Es una cuestión estratégica, hay que asimilarla también como una cuestión estratégica y hay que desarrollarla también como una cuestión estratégica. Una cuestión estratégica que se desarrolla como, digamos, acciones tácticas, como acciones operativas. Acciones operativas, siendo una empresa, por ejemplo, industrial, manufacturera, y que come de lo que manufactura y de lo que sirve al cliente y de cómo lo sirve, todo lo que se desarrolla al fin y al cabo, digamos que todos los procesos se van a orientar a darle valor al cliente por medio de esa manufactura. Si digamos que si lo que ofreces al cliente es un servicio, todos tus procesos clave se van a desarrollar hacia que ese servicio sea lo más competitivo posible y orientado hacia darle valor al cliente, ¿no? Pero hablamos de una cuestión estratégica. Hablamos de que cualquier desarrollo de un modelo Lean en una organización tiene que ser una decisión estratégica con un enfoque a largo plazo, teniendo en cuenta que esa implantación que se basa en las personas y se basa en el desarrollo de esas personas a la vez de las acciones que desarrollan esas personas, va a tener sus altibajos y que no se puede, digamos, olvidar la meta a largo plazo y ir trabajando los diferentes hitos. Hay muchas implantaciones Lean que se han dejado en el camino, que por falta de una apuesta clara, porque no se ha considerado estratégico, porque se han querido lograr resultados a corto plazo y sí se logran resultados a corto plazo, pero lo que se logran son diferentes hitos en los resultados que se quieren lograr. Por lo cual, tiene que ser siempre un enfoque a largo plazo, solo funciona en base a una cultura muy arraigada en la organización, lo cual hace falta trabajar esa fase de culturización de una manera muy intensiva, para luego pasar a trabajar sobre los procesos, teniendo en cuenta que todo lo que nosotros entendemos que le tenemos que dar valor al cliente tiene que ir por medio de unos conductos que van a ser nuestros procesos. Por lo cual, ahí es donde entran los conceptos de mejora continua y trabajo en equipo. ¿Cómo trabajamos sobre esos procesos? Teniendo en cuenta que hay una serie de personas y colaboradores, en este caso, en el Toyota Production System habla de colaboradores como los proveedores dentro de esa cadena de valor, cómo se trabaja con esas personas, cómo podemos trabajar con esos proveedores dentro de un respeto mutuo y teniendo en cuenta que todo lo que vamos implantando, luego hay que ir analizando de forma continua y ahí es donde vamos a utilizar diferentes herramientas de resolución de problemas para que de manera continua, ¿no? Y en un ciclo continuo vayamos resolviendo los problemas teniendo en cuenta que hay un servicio y hay un producto y hay una serie de procesos ya estandarizados que tienen que trabajar de una manera continua, ¿no? Entonces, el Lean Manufacturing como tal, ¿en qué consiste, no? Y es lo que, digamos, a mí me gustaría trasladar en el curso que tenemos en Euskalit, ¿no? Lean Manufacturing como modelo de negocio y las fases que hace falta para implantar. ¿Qué es lo que tiene que tener una empresa en cuenta y cuáles son los pasos que tiene que dar y en qué momento tiene que utilizar las diferentes herramientas para ir desarrollando ese modelo Lean en la organización? Da igual, vuelvo a decir y me gusta insistir en este concepto, ¿no? Cualquier empresa, tanto en volumen como en sector, es susceptible de trabajar el modelo Lean. Hoy en día,
tenemos ejemplos Lean desde un sector manufacturero automoción como otro sector manufacturero eléctrico, químico o de bienes de equipo, pero igual tenemos implantaciones Lean en empresas de servicios, en empresas logísticas, en empresas de distribución. Tenemos ejemplos Lean incluso en empresas de servicios, pero hablamos incluso en educación. Tenemos Lean en el ámbito de la salud, en los hospitales, etcétera. Entonces, la cuestión es que entendamos muy bien cuál es la cultura que tiene que arraigar, cuáles son los principios que tenemos que interiorizar dentro de ese modelo Lean y desarrollarlos. Todo servicio o todo producto tiene un proceso y todo proceso es susceptible de mejora. Toda intervención de cualquier persona en los procesos es susceptible de mejora. Toda persona en la cual se basan los procesos, porque es así, todas las empresas están integradas por personas, esas personas son susceptibles de mejorar, de formarse, de trabajar en equipo, y el Lean Manufacturing lo que hace es promover, digamos, todos estos conceptos, ¿no? Ahora bien, hay que darle forma. Aunque entendamos cuál tiene que ser la cultura, ¿cómo lo hacemos en nuestra organización? ¿Cómo lo podemos plantear, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos que en orden podemos ir desarrollándolos en la organización. Por ejemplo, el Lean Manufacturing como tal, ¿no? Siempre va a partir de lo que es el mercado, el cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Y dentro de un marco Lean Manufacturing, nosotros tenemos que desarrollar el producto, los procesos, las personas, etcétera, para darle al mercado, al cliente, lo que quiere. Lo que quiere, cuando lo quiere, con la calidad que quiere, etcétera. Y además tiene que ser de manera competitiva, tiene que ser con un margen, tiene que ser rentable, etcétera. Entonces, ¿parece complicado? Sí. Y sobre todo en la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? Bueno, aparte de que parece que vamos de crisis en crisis, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces, la cuestión es, ¿sabemos qué es lo que quiere el cliente? Bien, tenemos que saber exactamente cuál es el valor que le tenemos que dar al cliente. Luego tendremos que convertir ese valor en procesos y en un producto que resuelva la problemática o resuelva lo que quiere el cliente. Pero tendremos que empezar por especificar cuál es el valor que vamos a ofrecer al mercado o al cliente. Luego, identificaremos el flujo del valor. Es decir, si sabemos cuál es el valor, tendremos que identificar y crear cuál tiene que ser el flujo de ese valor. Eso para nosotros es el proceso, es el conducto por donde tiene que fluir el valor, teniendo en cuenta que eliminaremos el desperdicio dentro de esos procesos como herramienta clave para que ese flujo siempre se base en el valor que quiere el cliente. Toda operación que nosotros realicemos tiene que ser de valor añadido. Ahí está el concepto de valor añadido y operaciones que no añaden valor. Todo lo que no añade valor al cliente y a lo que quiere el cliente o lo que quiere el mercado es lo que nosotros vamos a denominar como desperdicio. ¿Cómo localizarlo y cómo actuar sobre él? Para eso están las herramientas que dentro del concepto Lean Manufacturing desarrollamos y trabajamos con las personas y con los diferentes equipos para ir reduciéndolas o eliminándolas. Siempre con el concepto de que todo lo que hagamos tiene que ser de valor añadido y tiene que ser con valor añadido y tiene que ser orientado al cliente. También si no está orientado al cliente, aunque pensemos que tiene valor añadido, pero no es percibido por el cliente, no es de valor añadido. Entonces, estos son los conceptos que como cultura se tienen que ir desarrollando dentro de la organización. A partir de que tenemos ese flujo, tenemos claro cuál es el valor y cuál es el flujo que tenemos que desarrollar dentro de la organización de la manera más competitiva posible, tenemos que tener en cuenta que el concepto Lean lo que marca es, tengo que servir lo que el cliente me pide. Entonces, digamos que el trabajar bajo pedido es una de las premisas conceptuales dentro de lo que es el marco Lean. ¿Eso significa que no se puede trabajar sobre stock en un marco Lean? No, sí se puede, pero tienes que tener en cuenta que vas a trabajar sobre pedido, pero vas a trabajar con una serie de stocks que tienen que estar minimizados y vas a tener que tener en cuenta que tu empresa tiene que ser lo más competitiva posible y tienes que trabajar sobre unos indicadores de rentabilidad.
Entonces, el flujo se inicia desde lo que es el pedido del cliente. ¿Cómo trabajas en esos procesos para que sean lo más competitivos posible? Entonces, ahí habrá diferentes herramientas también que tienes que ir desarrollando teniendo en cuenta que tiene que haber estos intermedios y tiene que haber sistemas Kanban, etcétera, que tienes que ir desarrollando. Y al final vas a terminar en un ciclo continuo que es lo que es la mejora continua, lo que llamamos alcanzar la perfección, ¿no? Que significa que todos esos procesos montados, teniendo en cuenta que conoces bien lo que es el valor que quiere el cliente, tienes los procesos desarrollados, tienes los procesos estandarizados, entonces vas a trabajar con una cultura de mejora continua de manera que se vaya actuando en todo momento sobre la problemática de los diferentes procesos y las diferentes incidencias o en una mejora continua teniendo en cuenta que hay que ir aumentando esa competitividad año tras año. Entonces, en este sentido, estoy yendo un poco rápido porque obviamente el webinar es un poco estrecho. Para eso tenemos el curso y en el curso lo que en verdad se pretende es eso, ¿no? Se pretende, digamos, trasladaros cuáles son las diferentes fases que debe desarrollar una organización, que en este caso yo lo que planteo son 5 fases de implantación que están directamente relacionadas con los 5 conceptos clave del Lean Manufacturing, y entonces las 5 fases que podemos desarrollar en una organización para que vaya desarrollando, o para que vaya trabajando en un marco Lean Manufacturing y vaya desarrollando un modelo de negocio más competitivo, independientemente de la situación en la que estemos o independientemente de los recursos que tenga o independientemente del sector o el volumen que tenga, el sector al que pertenezca o el volumen de negocio o de personas que tenga. Entonces, vamos a trabajar sobre, hay que trabajar sobre esas fases de implantación teniendo en cuenta que tenemos que ir interiorizando esos principios Lean, ¿no? Lo que hemos comentado, lo que es valor, lo que es analizar las actividades de producción, esa cadena de valor. Tenemos que desarrollar la habilidad para procesar esas piezas, pieza a pieza conceptualmente, aunque luego cada empresa, obviamente, también es un mundo, pero hay que crear ese flujo de la manera más competitiva posible en cada empresa. Ese flujo será pieza a pieza o no, o será sobre una cantidad de piezas, pero siempre habrá un takt time y habrá, digamos, un ritmo al cual tiene que ir ese flujo, teniendo en cuenta las piezas, los pedidos y las capacidades que tengas, ¿no? Y teniendo en cuenta que siempre hay que trabajar sobre un concepto pool, que es decir, procesar lo que se ha vendido. El objetivo siempre tiene que ser, vamos a fabricar lo que hemos vendido. Ahora bien, hay características diferentes, hay mercados diferentes, por lo cual tu modelo de negocio y tu modelo operativo se alineará a esas características de mercado y a esas características de los diferentes clientes, pero siempre sobre el mismo concepto, ¿no? Dentro de este marco Lean. Y al fin y al cabo tendrás que ir a nivelar tu fabricación a que sea lo más flexible posible, ¿no? Para atender en tiempo y en cantidad y en calidad, etcétera, y de una manera rentable a todos los clientes con la máxima variedad que pueda ser posible. Entonces, trabajamos y vamos desarrollando o hay que ir desarrollando lo que son las diferentes fases. Cuando hablamos de valor, hablamos de, bajo una fase inicial de culturización, digamos, de las diferentes personas de la organización, teniendo en cuenta que todas las personas de la organización impulsadas por la dirección, lo que se recomienda, ¿no? En una implantación estratégica para desarrollar un modelo de negocio nuevo en un marco Lean, una cultura, tiene que ir, eso se tiene que basar sobre todo en un trabajo intenso con las personas y hay que tener en cuenta que estamos hablando de que tenemos que entender lo que es valor para el cliente. Tenemos que entender lo que es valor para el cliente y tenemos que trasladarlo a nuestros procesos. ¿Cuál es nuestra situación actual? El Value Stream Mapping, en una fase inicial de cualquier implantación Lean, lo que nos hace, que es algo que se verá o que se puede ver también en el curso, el Value Stream Mapping es una herramienta que lo que nos hace es, digamos, visualizar cuál es nuestra cadena de valor actual dentro de la organización, incluso ampliada a nuestra cadena de valor hacia proveedores o hacia clientes, cuantificando cuál es la situación de esa cadena de valor, qué es lo que estamos, cuáles son nuestros procesos,
detectando cuáles son ahora mismo los diferentes improductivos o ineficiencias o flujos improductivos que podamos tener. Tenemos que saber cómo mapear esa cadena de valor. Tenemos que identificar muy bien cuáles son los flujos de producto, el flujo de información, cuáles son los movimientos y cuantificarlo. Entonces, eso siempre como primera fase. Tenemos que, cada empresa tiene que saber cuáles son sus procesos y los tiene que intentar mapear, ya sea bajo el Value Stream Mapping o ya sea bajo otra herramienta, pero desde luego tiene que visualizar muy bien cuál es la situación de la que parte para luego desarrollar de una forma óptima sus procesos y que puedan dar el valor que entendemos que el cliente nos está pidiendo. Entonces, a partir de que entendemos lo que es el valor para el cliente, a partir de que entendemos o de que intentamos que ese valor o de que visualizamos cuál es el proceso actual para saber si estamos trasladando el valor y el valor añadido que queremos a los procesos y vamos a empezar a visualizar eso. Entonces, a partir de ahí vamos a analizar cuáles son las actividades de producción. Las actividades de producción teniendo en cuenta que ese Value Stream Mapping que nos está dando las claves actuales, es decir, cuál es la situación actual, a partir de la situación actual vamos a configurar o vamos a construir lo que es el Value Stream Mapping o un mapeo de valor de lo que entendemos que debería de ser en el futuro, cuál es nuestro objetivo para dar ese valor al cliente de una forma más competitiva. Empezamos a detectar cuáles son los improductivos o, desde luego, las operaciones que no añaden valor. Empezamos a detectar por qué nuestros plazos de entrega o en cuánto nos desviamos. Estamos visualizando cuál es nuestro proceso de valor. Estamos visualizando que dentro del proceso, de nuestro proceso de la cadena de valor, estamos visualizando que hay operaciones o hay capacidades a las cuales no se llegan porque hay demasiados improductivos. Estamos visualizando cuándo nos estamos desviando. Estamos visualizando cuánto tenemos que mejorar. Y prácticamente todos los procesos clave de la organización estamos visualizando cómo tienen que actuar sobre ese proceso de valor. Entonces, en una segunda fase vamos a diseñar cuál es el diseño del sistema de fabricación inadecuado, teniendo en cuenta que todos los procesos clave, insisto, van a tener que intervenir en el diseño de esa estrategia de fabricación. No todas las estrategias de fabricación son iguales. Cada proceso, cada empresa, cada proceso, cada producto es susceptible de trabajar sobre una estrategia de fabricación. El mercado y el cliente le va a decir, no es lo mismo trabajar bajo pedido, no es lo mismo trabajar bajo stock, no es lo mismo trabajar en un modelo mixto, no es lo mismo trabajar en un engineering to order, no es lo mismo. Entonces, cada, digamos, característica de mercado y de producto y de cliente va a ser susceptible de que trabaje sobre un modelo de negocio. Y eso es lo que, o sobre una estrategia de fabricación, y eso es lo que hay que desarrollarlo luego sobre procesos. ¿Cuál es el takt time? O sea, ¿cuál es el ritmo al que yo tengo que trabajar teniendo en cuenta lo que, digamos, cuantifico como mercado objetivo? ¿Cuáles son las estrategias que tengo que desarrollar? Y a partir de ahí, ¿cuál es mi estrategia de fabricación? Es decir, mis procesos, cómo se tienen que desarrollar para ser capaces de abordar un mercado de ese tipo y en un volumen X, ¿no? ¿Cómo puedo crear la habilidad para procesar esas piezas? ¿Cómo creo ese flujo? Y ahí es donde trabajamos sobre el layout. Ahí es donde trabajamos sobre un sistema celular o sobre un módulo de fabricación celular o minifábricas o líneas de un tipo o de otro con unas capacidades dependiendo de los productos, dependiendo de la variedad, dependiendo de la flexibilidad que necesitas, etcétera. Pero siempre teniendo en cuenta que vamos fase por fase. No se pasa en una implantación Lean y es por lo que, digamos, muchas implantaciones y muchos, digamos, conceptos Lean no tienen éxito. Primero, porque hay una prisa que suele ser mala compañera de viaje y segundo, porque se pretende tener resultados desde la primera fase y aunque sí se ven mejoras, estamos hablando de resultados mucho más ambiciosos que las empresas suelen querer a un corto plazo y estamos hablando de un medio plazo o un largo plazo. Aunque el camino ya de por sí también da sus recompensas, ¿no? Pero estamos hablando de que prácticamente
entendemos lo que es valor para el cliente, vamos a trasladarlo a la organización, vamos a crear la cultura, vamos a analizar nuestras actividades de producción, nuestros procesos, cuál es nuestra situación actual, vamos a ver cuál tiene que ser o cuál tiene, digamos, cuál tiene que ser la forma de los procesos que tenemos que desarrollar en la organización para llegar a esas capacidades que entendemos que tiene que dar valor añadido al mercado que lo tenemos detectado y lo tenemos cuantificado, y vamos a trabajar sobre esos procesos. Vamos a configurarlos. ¿Cómo lo configuramos? Pues hay diferentes herramientas. ¿Cómo diseñamos un layout? ¿Cómo creamos el sistema de gestión para ese layout? ¿Cómo creamos y cuáles tienen que ser los indicadores OE que luego tienen que controlar, ¿no? Y darnos la base para la mejora continua en estos procesos? ¿Cómo estandarizamos esos procesos? ¿Cómo utilizamos el PDCA o el SDCA? Todo lo que estandarizamos, luego se tiene que desarrollar, digamos, en los procesos y luego tiene que ser, digamos, otra vez analizado y tiene que ser otra vez mejorado y tiene que ser estandarizado, analizado, mejorado, estandarizado, etcétera. Normalmente hay las organizaciones, digamos que se trabaja mucho sobre el PDCA, pero se trabaja mucho o menos sobre el SDCA. Entonces, hay que tener en cuenta que todo lo que implantemos en una organización se tiene que estandarizar y tiene que funcionar. Se tiene que controlar y luego se tiene que volver a mejorar. Pero todo lo que implantemos en una organización, en un proceso, o ya sea clave o ya sea un proceso de fabricación, se tiene que estandarizar para que luego sea de verdad susceptible de análisis, control y mejora. Tenemos que trabajar sobre las personas, tenemos que ver qué recursos y cómo los integramos en los diferentes procesos y tenemos que empezar a trabajar en ese concepto de mejora continua. Tenemos que desarrollar las diferentes herramientas que nos van a ayudar a eliminar, a detectar y eliminar esos despilfarros, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre el desarrollo de los procesos para trasladar ese valor añadido al mercado, a los clientes, hay un concepto que tenemos que desarrollar, que es cómo trabajamos o cómo trabaja la organización teniendo en cuenta que nuestros productos a los clientes en base a los pedidos que van entrando. Entonces, toda acción manufacturera en una organización se tiene que activar a partir de que el pedido lanza un cliente. Hablo conceptualmente y hablo de manera general, ¿eh? Ya sé que cada uno estará pensando en su problemática y eso no se puede, eso. Entonces, hablo conceptualmente, pero teniendo en cuenta que el concepto tiene que ser ese. ¿Cómo desarrollamos nuestro proceso? De manera que ya pondremos, digamos, ya desarrollaremos las herramientas en base a stocks o sistemas de, digamos, de alimentación a los procesos de manera que sean capaces, ¿no? En base a estrategias o operaciones que sean capaces de servir en el menor tiempo posible a partir de que se activen los pedidos por parte del mercado. Pero digamos que uno de los factores críticos en los diferentes sectores es el plazo de entrega. Si queremos servir y cumplir con las especificaciones de los clientes y con los plazos de entrega, que como todos los que prácticamente nadie se librará de los que estáis ahí, ¿no? Nos presionan, tanto el mercado en general como los clientes, nos presionan con los plazos de entrega. Yo estoy viendo en muchos sectores, hablo de manufactureros principalmente, estoy viendo cómo el precio empieza a ser un factor crítico, sí, eso sí, sin duda alguna, siempre va a ser un factor crítico para la venta, pero empieza a ser un factor crítico, mucho más crítico, digamos, el plazo de entrega y tu capacidad de servicio hacia un mercado, hacia una serie de clientes, hacia un cliente. Entonces, hay clientes o hay mercados que empiezan a premiar más a los proveedores que trabajan, que son mucho más flexibles, que tienen un buen servicio y que trabajan sobre unos plazos de entrega y con un cumplimiento de esos plazos de entrega, que por una cuestión de precio. Entonces, yo creo que es un
es un concepto, es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Y merece la pena que la organización desarrolle esa flexibilidad, ¿no? Desarrolle una forma de funcionar, desarrolle un marco operativo que sea lo suficientemente flexible para abordar, digamos, y cumplir esos plazos de entrega siendo competitivos también, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos esos procesos para que sean flexibles? ¿Cómo desarrollamos los stocks para que nos ayuden a trabajar sobre un concepto de manufacturing to order, ¿no? ¿Cómo planificamos toda nuestra cadena de valor? Entonces, este es un punto importante. Hoy en día en la organización, digamos que en toda organización, como he comentado antes, ya no hablamos solo de procesos de fabricación, hablamos de fabricaciones muy ajustadas o de mercados muy ajustados, ¿no? Hablamos de clientes con plazos de entrega o con unos requisitos, ¿no? Con unas exigencias de plazos de entrega muy, muy reducidos. Hablamos de empresas que ahora son productivas, pero también son financieras, por lo cual los stocks tienen que ser o inexistentes o muy bajos, porque financieramente hoy en día es prácticamente inviable tener stocks altos en la mayoría de los sectores. Y hablamos de que todo lo que no puedes hacer tú tienes que confiar en una cadena de valor de confianza, ¿no? Entonces, hablamos de unos proveedores de confianza, hablamos de una integración de proveedores que tiene que ser mucho más intensa de lo que es actualmente. Hablamos de un marco Lean Manufacturing que lo desarrollas internamente, pero también lo tienes que desarrollar en un marco de proveeduría, ¿no? Entonces, no hablamos de homologación de proveedores como tal, no estoy hablando de eso, ¿no? Eso al final, digamos que es una cuestión administrativa. Y estoy hablando de desarrollar los proveedores para que trabajen en el mismo marco Lean que trabajas tú. Desarrollar a esos proveedores o, digamos, trabajar con los proveedores para que tengan la misma flexibilidad que debes tener y para que planifiquen a la misma, digamos, al mismo ritmo que puedes o debes planificar tú. Del proceso de planificación hoy en día, digamos que es uno de los ejes centrales de cualquier organización manufacturera. ¿Por qué? Porque debe integrar, y es lo que normalmente se trabaja de una manera más intensa, debe integrar todos los procesos clave de la organización y se debe ampliar incluso a aguas abajo clientes y aguas arriba proveedores, ¿no? Si se puede. Si se puede, se recomienda y digamos que se pretende siempre trabajar sobre una cadena de valor lo más amplia posible, teniendo en cuenta que tus procesos tienen una serie de capacidades, esos procesos tienen que ser alimentados por una serie de proveedores y el ritmo dentro de un marco Lean que, digamos, que se implanta y que se pretende es un ritmo ágil, es un ritmo intenso, es un ritmo bajo en desperdicios, es para lo que se trabaja, es un ritmo competitivo, es un ritmo alineado a los requisitos de un mercado o de un cliente y tu cadena de valor te tiene que acompañar. Y esa planificación, por eso hoy en día es mucho más intensa, digamos, en forma de funcionar y en control de la que podía ser antes, ¿no? Hoy en día un proceso de planificación está integrado tanto por el personal de compras como puede haber una dirección de operaciones. Bueno, hay 1000 organigramas y diferentes funcionalidades en diferentes empresas, ¿no? Pero tanto las compras como cualquier servicio añadido al producto, como la manufactura, como los proveedores, la subcontratación, incluso las diferentes cuentas, diferentes clientes, etcétera, todo se integra dentro de un proceso de fabricación o de un proceso de planificación, ¿no? Y es lo que se desarrolla para trabajar sobre ese concepto just in time. Just in time que es uno de los conceptos fundamentales dentro de lo que es el marco Lean. Entonces, a partir de que somos capaces de tener un proceso que desarrolla ese valor para el cliente, desarrolla una serie de procesos que son capaces de trabajar de manera competitiva con una serie de recursos y tenemos las habilidades para crear ese flujo de manera óptima. Trabaja de manera competitiva a partir de lo que el mercado nos demanda, de lo que los diferentes clientes nos demandan. Y somos capaces de trabajar de manera flexible. Entonces, vamos a trabajar sobre un concepto de mejora continua en un ciclo continuo dentro de lo que es el marco Lean. Hemos creado una cultura, hemos analizado nuestros procesos, hemos creado
o hemos diseñado lo que tienen que ser nuestros procesos y nuestra estrategia operativa, teniendo en cuenta que todos los procesos clave se tienen que orientar hacia esa estrategia operativa, hacia ese aumento de competitividad. Hemos desarrollado esos procesos con un sistema de gestión que nos permite controlar e ir mejorando todo lo que está pasando, digamos, en esos procesos operativos. Hemos ido implantando las herramientas que creemos que son las más adecuadas para que nos ayude a que esos procesos sean lo más competitivos posibles. Hemos empezado a planificar y actuar sobre esos procesos, a tomar decisiones, teniendo en cuenta que tenemos que promover una flexibilidad, tenemos que promover la fabricación de la mayor variedad de productos en el menor plazo de tiempo posible, sobre unos lotes menores y con una mayor flexibilidad, y tenemos que tener en cuenta que hay que ir actuando de una manera continua sobre esos procesos, de manera que todo sea trabajando con las personas sobre un modelo Lean que trabaje de forma continua y con una cultura muy, muy arraigada. Entonces, antes de darle, ya sé que he ido muy rápido, podéis hacerme cualquier pregunta por medio de la plataforma. Como sabéis, hay bueno, estamos hablando, ahora hablará Teresa también bueno, de lo que es el Lean Knowing y del Y y de lo que es sí, la metodología y el curso, sí, las dos cosas. Sí. No hemos recibido ninguna pregunta aún y sí que os quisiera animar a que, bueno, pues tengáis la oportunidad de poder preguntarle a Julen cuestiones relacionadas con la producción y con identificar el valor. Al final, pues todo lo que ha estado hablando él, ¿no? En este sentido, desde Euskalit, sabéis que tenemos el programa Knowing, que algunos ya conocéis y que bueno, pues al final es una mezcla en la que por un lado tenemos sesiones grupales donde Julen podría profundizar, bueno, iba a profundizar, ¿no? En todos estos elementos que ha ido ya mostrando ahora, pero además también habría, digamos, apoyo por su parte en cada una de las empresas participantes. Iría en dos ocasiones a identificar o ayudar en la identificación del problema o de las posibles soluciones. Pero sí me gustaría, Julen, que me cuentes o les cuentes a los asistentes a este encuentro qué tipo de proyectos son los que se pueden desarrollar con nuestros cursos, que además de lo que es formación, lo que conducen es a la implantación de un proyecto en las empresas. ¿Cuáles son los más habituales? Digamos que, a ver, cuando hablamos de Lean Manufacturing hablamos de implantaciones que son a largo plazo. Entonces, el curso lo que hace es dar las claves para que cualquier empresa sea capaz de analizar cuál es su situación y ver cómo puede desarrollar ese modelo Lean dentro de su organización. Entonces, como ha dicho Teresa, dentro del curso, yo lo que hago son 2 visitas a cada organización. Y ahí está en manos de la organización el ver cómo les puedo ayudar. Entonces, hay desde algo más general, que puede ser, bien, vamos a analizar y yo incluso hasta puedo desarrollar un plan para la organización, o sea, para la organización de lo que tiene que ser un desarrollo de un modelo Lean a largo plazo, de manera que se dan las pautas a la organización para que desarrolle ese modelo Lean en ese largo plazo, en un plan a 1 año, 2 años, o se va a necesidades más concretas. Ahí puede haber una empresa que ya ha trabajado una serie de herramientas, que tiene cierta cultura Lean, pero está enquistado o se ha atascado con alguna herramienta, con una línea, con una serie de productividades, de eficiencias, un sistema de indicadores que no funciona. Entonces, hay cosas concretas en las cuales me suelen pedir las empresas que acuden a este curso que les ayude, ¿no? Entonces, ya están en un camino, me piden por una parte igual que valide lo que puede ser ese camino o que les dé mi opinión sobre cómo lo podría mejorar, ¿no? En cuanto a desarrollo de acciones, y luego
cosas concretas en cuanto a un sistema de planificación que no funciona como debe, por lo cual se analiza y se dan las pautas para que funcione mejor. Una línea de fabricación que no está analizado, pero se ven los datos, pero no se logran digamos, las claves para que aumente la eficiencia, se puede analizar en un momento concreto. El desarrollo de lo que puede ser la organización, cómo puede trabajar de una manera más integrada en ese modelo Lean. Bueno, hay diferentes cuestiones, ¿no? Desde una cuestión, digamos, un ámbito general de cómo puede desarrollar mi organización un modelo Lean. Me da las claves y desarrollamos y planteamos una serie de acciones en detalle. De acuerdo. Incluso trasladando a la organización lo que puede ser, ¿no? Tengo un problema concreto, ya he actuado sobre las en diferentes fases, pero tengo problemas ya sea con una herramienta, ya sea con un proceso en concreto, cómo lo puedo desatascar, ¿no? Entonces, ahí Y desde también ese... valdría, Julen, perdona, también valdría este tipo de curso, porque lo sabemos, para empresas que en realidad no tienen muy claro dónde tienen el problema, que eso también puede ocurrir, que haya organizaciones que ya saben cuál es, pero hay otras que saben que hay algo que no fluye, que no está funcionando de manera adecuada, y entiendo que con este curso también se puede ayudar a identificar el problema, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la verdad es que, vamos a ver, suele ser, nosotros al final llevamos 25 años en el mundo de la empresa, ayudando a las empresas. En análisis rápido podemos detectar cuál es la problemática que tiene una empresa o dónde tienen que enfocar sus esfuerzos para aumentar su competitividad, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues en principio la idea que tenemos es, ahora después de este encuentro, os pasaremos toda esta información a todas las personas que habéis asistido y bueno, si queréis, estáis en vuestra última oportunidad de lanzar alguna pregunta concreta. Tenemos ahí la zona de preguntas y chat activada y podéis aprovechar porque si no, pues bueno, Julen y yo nos despediremos. Así que, bueno, pues eskerrik asko, etortzeagatik. Si os preguntáis todavía alguna cuestión, no dudéis en llamar por teléfono o en mandarnos un email y estaremos, bueno, pues encantados de atender vuestras dudas. Así que, pues sin más, eskerrik asko guztioi eta laster arte, Julen, eskerrik asko, zeuri be bai, Bai, eta egongo gara. bai, agur. Agur.